estamos estudiando una carta del apóstol Pablo para una iglesia. ¿Y cuál carta es? ¿Cuál es? Primera Tesalonicenses. Es una carta muy especial. Y hemos estudiado los primeros versículos. Básicamente estamos en la última parte del primer capítulo. Hay porciones de esta carta donde podemos adelantar, vamos a adelantar, ¿verdad? Más rápido por los contenidos, pero realmente el principio de una carta siempre o de un escrito es bien importante y tiene las bases, ¿verdad?, para lo que se va a hablar en el resto de ella. Por eso de que hemos estado viendo acerca de características de la iglesia de Tesalónica, y una de ellas fue lo que vimos el domingo pasado, el jueves pasado, que tuvimos la enseñanza, hace ya 2 jueves, ¿verdad?, atrás, y estuvimos viendo acerca de que la iglesia de Tesalónica es una iglesia digna de imitar, porque es una iglesia de que, además de que ha permanecido en el Señor, ellos tuvieron una receptividad de la palabra. Y lo que vimos el jueves anterior, vea que vimos que estudiamos en la epístola, hablamos acerca de que ellos son dignos de imitar por nosotros y todas las iglesias, ¿verdad?, que existen o congregaciones en el mundo, porque ellos fueron receptivos a la palabra. Y cuando hablamos de ello nos dimos cuenta de que nuestra actitud de cómo recibimos la palabra es importante, porque de ello depende nuestra consistencia espiritual. La gente que no es estable en el camino de Dios es porque no ha recibido la palabra con actitud correcta. Tal vez les gusta, les emociona, pero no han llegado a entender de que la palabra de Dios es viva y que lo más hermoso de la palabra es cuando uno la pone en práctica, y entonces puede ver el poder que hay en esa palabra, que es viva y eficaz. Así de que debemos de creer en la palabra, ser receptivos a la palabra del Señor y actuar de acuerdo a ella. Vamos a ver ahora acerca de que la iglesia de Tesalónica es una iglesia digna de ser imitada por otra característica importante, y es que ellos, hermanos, difundían la palabra de Dios. No solo creían esa palabra, no solo la recibieron como debían de recibirla, sino que la creyeron, la pusieron en práctica, pero también ellos quisieron compartir de lo que habían recibido de Dios con otras personas. Así de que nosotros leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer específicamente el versículo 8. Ellos no solo eran buenos estudiantes de la palabra de Dios, sino que también fueron elogiados por su difusión de la palabra. 1:8, ¿verdad? Y dice así: dice el apóstol Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Perdón. Dice, porque partiendo, dice el apóstol Pablo, de vosotros ha sido, ¿qué dice?, divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos habían tomado, hermanos, muy en serio la palabra de Dios y entendían que la gran comisión era algo fundamental en la iglesia y que ellos debían de compartir de lo que Dios había puesto en sus corazones, ¿verdad? Entonces vemos a una iglesia que difundía la palabra de Dios, y dice de que no solo, ¿verdad?, en Tesalónica, sino que también está hablando de otros pueblos como Macedonia y Acaya, que eran vecinos, y es hermoso ver a una iglesia con un propósito de compartir el mensaje de Dios. Tiempo atrás que estuvimos hablando acerca de nuestra misión, nos dimos cuenta de que no tiene sentido, ¿verdad?, en la iglesia del Señor no tuviera sentido si solo recibiéramos la palabra y nos quedáramos ahí solo para nuestro beneficio,
sino que el mayor sentido que tiene es cuando nosotros compartimos lo que hemos recibido y entonces aquello, ¿verdad?, cobra el valor que debe tener. Y es porque es la voluntad de Dios que nosotros cumplamos la gran comisión y que prediquemos el amor de Dios a todas las personas. Así de que notemos cómo ellos proclamaron la palabra de Dios. Y por eso dice que cuando ellos salieron de ellos, dice, partimos de vosotros, desde entonces ha sido divulgada la palabra del Señor. Así que no se mantuvieron callados con respecto a su fe. Ellos transmitieron lo que ellos creían. También no limitaron su esfuerzo evangelístico solo en ser buenos ejemplos de la gente que los conocía, de la gente alrededor, ¿verdad?, de cada uno, porque ellos lo tomaban muy personal. La vida de la iglesia de Tesalónica era un testimonio vivo en sus comunidades, y la iglesia también daba testimonio. Así de que, pero ellos no se limitaron solo en ese esfuerzo evangelístico, solo a ser buenos ejemplos de lo que significa ser cristiano, sino que también de ellos la palabra de Dios se esparció por todas partes. Y ya vimos los lugares, ¿verdad?, que eran provincias que eran muy modernas y eran provincias de Grecia, y ellos extendieron, ¿verdad?, ese mensaje. También dice que en todo lugar, en las regiones más allá de su propio país, ellos extendieron esta palabra. Qué hermoso es, porque tenían un espíritu misiológico y entendían de que tenían que compartirlo y salieron de sus lugares. Creo de que eso es un ejemplo para nosotros, porque es necesario que entendamos que Dios nos ha enviado a algo importante y que el objetivo principal como iglesia es que nosotros anunciemos las virtudes, como dice el apóstol Pedro, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Para eso estamos como iglesia. Y la iglesia de Tesalónica, siendo una iglesia bastante joven, era muy consciente de esta proclamación. Así de que ellos iban a muchos lugares también a compartir la palabra. Entonces, eso nosotros lo tenemos bien claro, porque nos damos cuenta que era una indicación de su fe hacia Dios. Sí le creían a Dios y entendían de que valía la pena difundir este mensaje, porque ellos lo creían de todo corazón. De no ser así no lo hubieran hecho, pero ellos tenían clara, ¿verdad?, su fe hacia Dios. No solamente la palabra de Dios misma, sino que su propia fe se había dado a conocer a otros, ¿verdad? Personalmente, la gente miraba a uno de la iglesia de Tesalónica porque en ese tiempo era una novedad. Tesalónica era una ciudad griega, que eran muy idólatras, y entonces esa iglesia fue la primera iglesia en Tesalónica que se levantó con un mensaje diferente. Y cuando la gente miraba la vida de ellos, la fe que tenían en Cristo Jesús, la gente se admiraba, y verdad, y podían ellos ver, mucha gente se convertía por el testimonio de ellos. Entonces nos damos cuenta de que ellos hacían, quiere decir que ellos hacían esto con fidelidad, porque sabían por qué eran llamados por Dios. Así que creemos por lo que dice el versículo 8, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia digna de imitación. ¿Por qué? Porque difundían su fe, porque proclamaban el mensaje del Señor, ¿verdad? Ellos tenían un enfoque muy evangelístico, que miraba más allá de su comunidad local. Ahora hay algunas preguntas. ¿Qué de nosotros? Hoy, ¿tenemos un enfoque evangelístico similar? Otra pregunta, ¿estamos viendo más allá de la necesidad de nuestra comunidad local? ¿Estamos trabajando para esparcir el evangelio en otros lugares? Así que podemos hacer una autoevaluación como iglesia, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo algo de esto o imitando a esta iglesia de Tesalónica? Sabemos de que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, y hay algunas actitudes o trabajo que estamos haciendo, algunas muestras de ese propósito, cuando nosotros proclamamos personalmente el mensaje del Señor. Como iglesia se hacen algunas evangelizaciones y personales, pero yo creo de que debemos de crecer más en esto, porque es importante que como iglesia Nueva Jerusalén, que cada uno de nosotros entendamos que tenemos un propósito. Cuando dimos el estudio sobre las maneras para poder hacer evangelismo, ustedes recuerdan cuál es
el primer paso que debe ser para hacer un evangelismo personal? ¿Quién recuerda el primer paso importante? ¿Sí? Que sea, que haya una, ¿verdad? Que nosotros tengamos un acercamiento, que nosotros busquemos la amistad, ¿verdad? Que tengamos un contacto social con las personas, ¿verdad? Que recordamos eso. Entonces, ese es para el evangelismo personal. Dios sabe que tanto lo estamos haciendo, pero es importante que en la oportunidad que Dios nos dé, algo compartamos del Señor con otra persona, ya sea en el trabajo, en el bus, donde quiera que andemos, ¿verdad? Siempre hay personas de que nos dan la razón, el motivo o la oportunidad para hablar del Señor, ¿verdad? Entonces, algunos tal vez tenemos un poco más de valor y donde vemos una persona triste y todo, ¿verdad? Uno nos acercamos o alguien, ¿verdad? Que nos dice algo, nosotros aprovechamos y rápido. Otro nos da pena y vemos y no hayamos cómo introducirnos, pero el Espíritu nos dice, háblale, dile algo. Entonces, creo de que tenemos como iglesia, que si lo estamos haciendo, pero nos hace falta crecer más en el evangelismo personal, porque el evangelismo personal es muy efectivo. Muy efectivo, lo que usted habla con una persona y usted lo motiva y lo invita aún a la iglesia, en un momento dado ella puede venir porque usted le habló en un momento preciso y le transmitió el mensaje de la palabra de Dios. A veces ahí donde trabajamos, los compañeros dan razón de poder hablarle del Señor, dan oportunidad. Cuando un compañero de trabajo, un jefe o alguien, amigo suyo, le cuenta un problema que está pasando, es un momento, ¿verdad?, muy propicio, no para escarbar más a ver qué tanto el problema tiene la persona, sino que para aprovechar ese momento para decirle que en el Señor está la respuesta, que el Señor tiene el poder para cambiar esas cosas y que la mejor decisión que puede tomar es buscar a Dios. Claro, usted no se lo va a decir del momento, ¿verdad? De buenas a primeras, no. Tiene que esperar que, ¿verdad?, la persona relate y le cuente. Si le comparte algo es porque ella espera una palabra de ayuda. Y lo mejor que le puede decir es que busque a Cristo. Entonces, creo de que debemos de crecer, ¿verdad? Como iglesia lo estamos haciendo, pero debemos de crecer más en eso. ¿Sabe que uno de los fuertes de la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista es el evangelismo personal? Ellos casi no hacen campañas grandes, ni tampoco tienen células de crecimiento. El evangelismo personal, porque es bien efectivo. Si nosotros nos preocupamos y desde cada casa de avivamiento, ¿verdad?, de alguna manera u otra se esfuerzan por personalmente hablar con otros, más familias vendrán a Cristo y sé de que el Señor, ¿verdad?, va a hacer la obra. Así de que lo estamos haciendo proclamando lo personal. También hacemos actividades evangelísticas, ¿verdad?, en ciertos tiempos. Y los cultos que tenemos ahora, que nos hemos propuesto hacer 3 cultos de proclamación, pero con un objetivo bien principal, y es proclamar al Señor en el centro de la ciudad, ¿verdad? También lo hemos estado haciendo, ya hicimos el primero, y el segundo viene ahora en agosto, ¿verdad? Y ese mensaje que vamos a transmitir ahí, vamos a transmitir. ¿Cuántos recuerdan que vamos a ir a proclamar ahora en agosto? ¿Cuál es el segundo mensaje que vamos a ir a proclamar al parque? ¿Cuántos se acuerdan? De 3 cosas vamos a hablar. Primero, del sacrificio de Cristo, ya lo proclamamos, ¿verdad? El segundo, después de que Jesús murió, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces vamos a ir a proclamar de que el Cristo que nosotros anunciamos no está muerto, Él está vivo y que siga haciendo grandes maravillas, ¿verdad? Y luego el último mensaje que vamos a hacer este año, así en esos cultos de proclamación, que tienen un propósito grande, es que Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces, bueno, si el Señor nos haya predicando eso, gloria al Señor. Pero también lo hacemos a través de las casas de avivamiento, ¿verdad? Ahí se está transmitiendo el mensaje en algunas casas. Y creo de que eso es importante, que lo que la iglesia está haciendo. Estamos imitando, ¿verdad?, a la iglesia en esas áreas. Y también hay un evangelismo, una proclamación por internet, ¿verdad? Y yo nunca me imaginé, ¿verdad?, que íbamos a poder estar llegando a muchos países del mundo a través del internet. Pero la tecnología es bien importante. Dios la ha permitido, ¿verdad?, para comunicar, ¿verdad?, muchas cosas al mismo tiempo en muchas naciones. Y aunque también la tecnología ha estado siendo mal usada, pero el pueblo de Dios debemos de aprovecharla para predicar. ¿Sabe de que hay muchas iglesias que ya tienen un canal en YouTube? Ya están predicando.
Junto con nosotros hay pero miles de iglesias que están dando el mensaje de salvación, ¿verdad?, a través del internet. Así de que estamos proclamando las buenas nuevas, ¿verdad? Y creo que eso siempre nos va a traer bendición. Creo de que debemos de hacerlo de una y otra manera. La otra es la necesidad que hay todavía de que la iglesia sea más agresiva en eso. La gente, tenemos que ser más agresivos en la proclamación. ¿Sabe por qué? Porque la gente no va a creer si nosotros no les predicamos el evangelio. La gente no va a creer si nosotros no le compartimos nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice en Romanos capítulo 10, si nosotros leemos ese pasaje, dice en el versículo 14 y 17, Romanos 10, está después de Hechos, dice en el versículo 14 al 17, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? ¿Y cómo dice predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se da cuenta la bendición que es? Y dice: pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por el oír, dice, la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que la gente va a creer por oír la palabra de Dios. Hay gente que a lo mejor no crea, y nosotros lo sabemos, pero hay gente que sí va a creer. Dios nos envía, que allí donde usted trabaja, en los hospitales, en la fábrica, donde quiera que usted esté, en la oficina donde usted se encuentre, allí en el mercado, ahí, ¿verdad?, en su negocio, o también en la escuela, en la universidad, ahí tenemos nosotros que anunciar la buena nueva con aquellos que necesitan el mensaje del Señor. En Antioquía, nosotros nos damos cuenta también en el libro de Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, tenemos que hacerlo como también la iglesia de Antioquía lo hizo. Ellos enviaron a Pablo y a Bernabé, enviaron personas para que ellos fueran a proclamar la buena nueva. Entonces, creo de que en este estudio vamos a hacer un paréntesis, porque le vamos a dar énfasis a eso. Quiero yo dar una enseñanza a la iglesia, como una capacitación, porque queremos también ser una iglesia que enviamos personas a abrir nuevos campos. Y esta iglesia tenemos que nosotros no solo conformarnos con acá, sino que enfocarnos en algunos pueblos, en algunos lugares, y poder ir a plantar nuevas iglesias. ¿Les gustaría, hermanos, que nosotros como iglesia, acá en Chalchuapa, Nueva Jerusalén, Chalchuapa, plantáramos nuevas iglesias? ¿Verdad? Además de las que hay, ¿verdad? Tenemos ahorita 7 iglesias más, pero somos poquitos. Necesitamos llegar a otros lugares. Y yo he estado reuniéndome con los pastores de la misión y estamos en un proceso de desarrollo, ¿verdad?, de capacitaciones, porque queremos multiplicarnos y plantar nuevas iglesias y ser fieles imitadores de la iglesia de Tesalónica, como también la iglesia de Antioquía, que es donde Pablo, él creció en su fe, donde se desarrolló en su fe como líder, y luego fue enviado con Bernabé, otro gran líder, a llevar el mensaje del evangelio. Y cuando enviaron a esos dos, mire, hicieron maravillas, Dios se manifestó. Así que yo creo que de esta congregación Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ir a plantar nuevas iglesias. Por eso de que nos vemos en la necesidad urgente ahora. En este momento estamos en ese proyecto con las iglesias filiales y los pastores están motivados en esto, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad?, que podamos ser capacitados, y se van a dar cuenta cómo como iglesia tenemos la necesidad de hacerlo. Así de que vamos también a imitar esto de la iglesia primitiva, ¿verdad? Aquí hay un hombre en 3 Juan 5:8, un hombre llamado Gayo, pero no es con doble L, sino que es con Y. Y este hombre tenía una cualidad, que era un hombre hospitalario, que él recibía a los enviados y los ayudaba y los sostenía.
Y cuando uno apoya a alguien que ha sido enviado, también está participando del evangelio, está participando de la proclamación. Cuando uno apoya a misioneros o a personas que han sido enviadas, eso también, ¿verdad?, es importante para Dios. Dios nos ha enviado a eso. Y entonces creo de que también lo vamos a hacer como iglesia. A veces, hermanos, sucede de que no toda la iglesia del Señor está enfocado precisamente en eso. Pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos de esforzarnos. Y creo de que si una iglesia es digna de imitar, o nosotros seremos una iglesia digna de imitar, cuando estemos, hermanos, cumpliendo con estos requisitos de la iglesia de Tesalónica. Y Dios, hermanos, nos va a respaldar. Si en algo el Señor dijo, o sea, para lo que es bien propio en la promesa del Señor, en San Mateo 18, 19 y 20, es que dice Él: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando de que hasta que Él venga, Él estará apoyando la proclamación del evangelio. A nosotros nos gusta, ¿verdad?, tomar ese versículo y decir: el Señor está conmigo, Él no me abandona, Él en todo, en las buenas y en las malas está conmigo. Eso es cierto, pero en ese versículo no está hablando precisamente de ese apoyo espiritual y esa fuerza que Él va a hacer para en los momentos de las pruebas. Está hablando que Él da su promesa de estar con nosotros todos los días en el propósito de proclamar las buenas nuevas. Porque fue después de decir, ¿verdad?, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a que guarden y hagan todas estas cosas que yo les he enseñado. Y aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios estará con nosotros. Siempre que usted abra su boca para compartir el evangelio con alguien, un compañero de estudio, de trabajo, amigo, vecino, hermano, familiar, Dios estará allí respaldando esa palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la iglesia de los tesalonicenses era un ejemplo de proclamación de la palabra, pero también fue reconocida porque es una iglesia que se manifestó y era ejemplo en el servicio a Dios. Leamos el versículo 9 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Tal y como la palabra de Dios se difundió y la fe de los tesalonicenses se dio a conocer en todos lugares, también tuvo noticias, ¿verdad, Pablo?, con respecto al servicio de esta iglesia. Dice en el versículo 9: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Así de que notemos el cambio que los guió a su servicio. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Hubo una conversión genuina. Y dice de que, y mediante eso, ¿verdad?, ellos se convirtieron no solo para dejar de adorar esos ídolos, sino que para servirle a Dios. El servicio a Dios es bien importante, ¿verdad? Y es una prueba de que nosotros hemos decidido unirnos al Señor. Aquí dice para convertirse, ¿verdad? Palabra convertirse significa cambiar o transformarse. Un cambio dramático de la devoción que ellos tenían de los ídolos a la devoción a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que como fuimos bien fieles a muchas cosas en el mundo, y usted sabe, hermano, de que muchos de la iglesia del Señor, de una manera u otra, éramos fieles a hacer cosas malas. Éramos fieles para una práctica que teníamos que no era agradable a Dios, ¿verdad? Y mire, los hombres que tomaban, ellos sabían, estaban pendientes de que llegaba el día viernes, que iba a ser el sabadito alegre, ¿verdad? Porque iban a empezar el viernes y el fin de semana llegaba. Y eran fieles en eso, ahí estaban los hombres. Y algunos de los que eran así están acá en la iglesia, pero ahora son fieles a Dios, ¿verdad? Y eran fieles, aquellos que les gustaba el baile, ¿verdad? Y las parrandas, y las parrandas decían antes, pero las verbenas, ¿verdad? Los grandes bailes que hacen, que todavía los hacen en todos los pueblos y las ciudades, ¿verdad? Muchos estaban pendientes, fieles, ¿verdad? ¿Y cuántos días de fiesta hay aquí? ¿Cuándo empieza las fiestas de los paganos aquí? ¿Cuánto? Ve, las fechas las podemos bien. ¿Por qué? No solo el hermano David, si yo me las puedo, yo ya sé. Porque ¿quién no sabe
¿Cuándo empiezan las fiestas? ¿Verdad? Y unos están diciendo, con que más antes son las de Santa Ana, dicen, ¿verdad? Y algunos ya están pendientes, no nosotros, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Dios estaba pendiente. Pero antes sí, hermano. Y éramos fieles. Y sabían, mañana van a coronar a la reina de los militares. El lunes, y vamos. Estaban fieles, estaban tan pendientes de eso, ¿verdad? Y ahí iban, pues. Lloviera, temblara o resonara todo, ahí va la gente, bajo el agua. Entonces eran fieles, devotos, así eran los de Tesalónica, eran bien fieles a los ídolos. Pero ellos se convirtieron de eso para serles fieles a Dios. Y eso es lo maravilloso. Ahora esa vida quedó atrás. Dios quiere que así como éramos fieles allá, aún seamos mejores para servirle al Dios vivo. Porque los de Tesalónica, ellos lo demostraron. Y la gente se extrañaba, ya estoy, bueno, y que ya no van a ir, ya no van a ir, decían, ¿verdad? A la procesión, ya no van a ir allá a la fiesta, decían, no, ya no. Porque nosotros le servimos a Dios ahora. Esas cosas murieron para nosotros. Esas cosas son paganas. Esas cosas no son agradables a Dios. Y ellos daban testimonio. Yo creo de que ellos dieron ese cambio bien drástico, ¿verdad? De la devoción a los ídolos a la devoción a Dios, la cual Pablo predicó en otras ocasiones. En Hechos capítulo 14 dice Pablo, en el versículo 15, mire lo que Pablo dice. Hechos 14, 15. Dice el apóstol Pablo, diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿A quién le estaba diciendo Pablo estas cosas? A las personas de Listra. Él andaba predicando con Bernabé en Listra. Y estaban predicando a Cristo, ¿verdad? En un lugar, y Dios los usaba haciendo maravillas. ¿Y sabe qué creían la gente? Que eran dioses enviados de Dios, porque eran tan idólatras y creían de que, como era una provincia griega, ellos creían que eran dioses los que estaban ahí haciendo prodigios y hablando esas verdades maravillosas que los hacían estremecer. ¿Y sabe qué hacía la gente? Iban a comprar los ramos de flores y los ponían a los pies de Pablo y de Bernabé. Y Pablo se indignó, Pablo se sintió mal porque los estaban venerando, porque miraban que hacían cosas que según ellos solo los dioses las hacían. Entonces Pablo, él les dice claramente, ¿verdad? Es cuando él pronuncia estas palabras y él les dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, no somos dioses. Y por eso les anunciamos que se conviertan. Por eso estamos aquí, para que se conviertan de esas vanidades y ustedes le crean y le sirvan al Dios vivo. ¿Saben qué hicieron con Pablo? Lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad, enojada la gente. Mire cómo es tremendo cuando la gente está en idolatría, ¿verdad? Y como no quisieron aceptar ellos, ¿verdad?, esa veneración, entonces lo sacaron de la ciudad. Y se cree de que en esa vez que lo arrastraron a Pablo de la ciudad de Listra y lo sacaron afuera, ¿verdad?, por no haberse dejado venerar, fue cuando él tuvo esa como un éxtasis, ¿verdad?, donde él fue llevado al tercer cielo. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que el apóstol Pablo, él les predicó a mucha gente acerca de esto, ¿verdad?, cuando en la iglesia de Listra quisieron hacerlo. Entonces, en esta conversación, esa conversión que ellos tuvieron fue que provocó que ellos realmente mostraran un cambio drástico en su vida y que ellos estaban sirviéndole a Dios, ¿verdad? El servicio a Dios fuera en todo lo humanamente posible, algo que fuera conocido a todas las personas. Así que debemos de entender que nosotros no podemos servir a Dios y servir a los ídolos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, hermano, pero nosotros ya no tenemos ídolos. Eso fue cuando éramos de aquella religión. Pero ¿será que no tenemos ídolos? Dios quiere que nos convirtamos de algunos ídolos que todavía están habiendo en la iglesia del Señor. Para servir a Dios debemos nosotros de desechar todas aquellas cosas que nos pueden alejar de Dios. Si hay algo que a usted lo está alejando de Dios, es un ídolo, sea lo que sea, sea lo que sea. Dice en Mateo 6:24, mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque dice, aborrecerá, aquí dice, odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Que era considerado un dios, el dios Mamón. Entonces él le está hablando, ¿verdad? Está diciendo de que no podemos servir a dos señores. Y cuando Pablo habla de esto a la iglesia de Tesalónica, ellos literalmente habían abandonado la idolatría. Estaban en ese proceso, ¿verdad?, de grandes cambios, y había sido tan brusco ellos de que daban testimonio y la gente hablaba de ellos, se admiraba de ese cambio maravilloso. La iglesia debe de ver esos cambios en nosotros. La iglesia debe ver que nosotros ya no caminamos en idolatría. Y no se necesita ir detrás de esos muñecos para decir que nosotros somos idólatras. Muchas veces idolatramos cosas en nuestra vida que Dios no está de acuerdo, hermano. Y sabe de que realmente debemos de poner cuidado a esto, hermano, porque el servicio genuino y fiel a Dios requiere de una verdadera conversión. Y nosotros cada día debemos de convertirnos a Dios, ir cambiando. Hay ídolos de los cuales debemos convertirnos. Uno es la avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermano? Es un ídolo, es un ídolo. Cuando nosotros nos enfocamos solo en acaparar el dinero y hacer pisto y hacer. Dios no está en contra de que nosotros seamos buenos negociantes y que nos enfrasquemos en tener buenas ganancias, pero no hasta el punto de olvidarnos de Dios por ganar mucho dinero, alejarnos de Dios o verdad, no servirle a Dios como Él quiere por causa del dinero. A veces entonces esa actitud avarienta que nos lleva a veces hasta de pasar por encima de la gente. Los cristianos que son negociantes en todo el mundo deben de saber que deben de hacer la diferencia con los negociantes del mundo, porque la gente que no conoce a Dios es avarienta, ¿verdad? Y también es ingrata porque no les importa, ¿verdad?, dejar a la gente sin dinero y grandes ganancias deshonestas que tienen. Un cristiano no debe de estar ahí encima, ¿verdad? Y tanto como pasar por otras personas, ¿verdad?, a costa de poder, o tener mucho dinero a costa de dañar a otras personas. Pienso de que la avaricia, eso de acaparamiento, es un ídolo de lo cual tenemos que si sentimos que nos está afectando, tenemos que apartarnos, porque debemos de conformarnos con ganar lo que sea necesario y Dios va a prosperar y bendecir eso. ¿Cuántos creen que realmente Dios puede prosperar? Lo poco que nosotros tengamos en un negocio, Dios lo puede bendecir y prosperar. Sí, cualquier cosa, ¿verdad? Si usted está en un trabajo, creo de que es importante de que entendamos que hay muchas cosas que se pueden constituir un ídolo para nosotros, ¿verdad? Cuando permitimos de que esa situación o cualquier cosa tome el lugar de Dios. Un ídolo, eso es alguien que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Así de que eso puede ser el trabajo. Trabajar es bueno, pero a veces se constituye un ídolo, porque si solo trabajando y no hay tiempo para Dios, perdóname, hermano, pero se está convirtiendo en un ídolo. Y nosotros sabemos de que las cosas de este mundo se van a quedar. Trabajar es importante, pero todo debe ser normal, hermano. Todo debe ser normal. Y muchas veces, a veces en el trabajo hay como una promoción, ¿verdad? O le dicen, mire, si usted trabaja el sábado y domingo, yo le voy a duplicar. El sábado y domingo le voy a pagar doble si usted trabaja. Entonces dice, oh, qué bendición, dice, Dios me está bendiciendo. Bien dice Dios que Él honra a los que le honran, pero nunca se ve por la iglesia más allá, porque no tiene tiempo. ¿Usted cree que eso es una bendición? No. Hay casos, ¿verdad?, donde la persona trabaja a veces no estoy hablando de los que trabajan el día domingo a veces, pero a toda gente le dan un tiempo para descanso, pero el tiempo de descanso debe darse para Dios. Y hay tipos de trabajo donde sí, ¿verdad?, requiere de un fin de semana, pero Dios conoce el corazón de cada uno, ¿verdad? Él ve cómo la gente, cómo el cristiano, a pesar de que el trabajo le requiere tomar algunos tiempos, ¿verdad?, aún para Dios, pero él sabe cómo dedicar el tiempo a Dios, ¿verdad? Y en la menor oportunidad lo puede hacer. A mí me da gusto y satisfacción ver a hermanos que con sacrificio vienen a la iglesia, con sacrificio le sirven a Dios. A veces trabajan toda la semana, pero ahí están fieles sirviéndole al Señor, y están allí yendo a alabar a Dios. Yo creo que así es. Dios ve todo eso, hermano. Es importante que entendamos que el trabajo no debe ser un ídolo, el estudio no debe ser un ídolo. Es que no he ido porque, mire,
tenido, viera cuánto trabajo y cuánto trabajo, cuánta tarea y cuánta tarea y cuánta tarea. Yo estoy de acuerdo, hay que ser uno dedicado al estudio y todo, pero no al punto de, cuando uno tiene las oportunidades, uno dejar de ir, dejar de servirle a Dios. Todo tiene su tiempo. Y es cierto que hay momentos donde requiere de mayor dedicación al estudio como al trabajo, pero nunca debemos de olvidarnos que de Dios depende todo. Total que cuando estamos en la aflicción ahí, de que las materias van mal, ¿a quién acudimos? A Dios. Y aquí hay testimonios de jóvenes que dicen, realmente fue un milagro, dicen, porque Dios ve el esfuerzo de estos jóvenes y Dios se manifiesta. Pero si no se asoman a la iglesia, ni le sirven ya a Dios, y ahí anda solo el estudio, no, ¿verdad? Carrera tras carrera, y la gente, ¿verdad?, trata de sacar, ¿verdad?, ser profesional de muchas maneras y se olvidan de Dios. Puede ser que en un momento dado el estudio puede constituirse un ídolo. También puede ser un familiar que se puede constituir un ídolo. También puede ser que la televisión sea un ídolo. También puede ser de que los tiempos de recreación sean ídolos, porque solo, ¿verdad?, paseando y solo jugando y se nos olvidamos de Dios. Así que todo lo que sustituye a Dios, el tiempo de Dios, se constituye un ídolo. Y Dios quiere de que cada día nos convirtamos de eso, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo. Cristo no ha venido todavía. Tenemos tiempo para poder saber organizar nuestras prioridades. En todo, Dios debe tener el primer lugar. Y entonces vamos a ver la bendición de Dios. Yo lo he visto, ¿verdad? En el tiempo que tengo de ser cristiano, uno puede ver el testimonio, la vida de personas que tienen una vida frívola y que casi no se preocupan por Dios. Siempre están mal, nunca son prosperadas, ¿verdad?, como debe de ser. Y hay gente que con sacrificio y todo le está sirviendo a Dios y son bendecidos en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no se queda con nada. A Él le agrada cuando nosotros entendemos de que Él tiene el primer lugar en todo y Dios lo requiere. Así que nuestro servicio a Dios, hermano, debe de ser de corazón y no poner tantos obstáculos. Cuando nosotros ponemos obstáculos para servirle a Dios, ¿sabe qué sucede? Dios quita esos obstáculos y a veces duelen. Por eso nosotros debemos de servirle al Señor de corazón y nunca poner de obstáculo nada. Porque el que dice es que mire mi trabajo, de repente se lo quitan. Y entonces ahí está en la iglesia, hermano, oren porque Dios me provea trabajo porque no tengo. Se da cuenta como siempre pasa. Y si yo hablo de muchas cosas, sucede en varias áreas, ¿verdad? En varias áreas, ¿verdad? Porque Dios debe ser lo primero. Así de que ni el trabajo, ni el estudio, ni un familiar, ni la misma familia, ni un negocio, ni aún mi apariencia personal debe ser lo más importante. Dios es lo más importante. Y ninguna cosa debe sustituir a Dios, porque eso es idolatría. Así de que el requerimiento, ¿verdad?, lo que nosotros vemos en la iglesia de Tesalónica, que es un ejemplo para nosotros de una iglesia que sí se convirtió de los ídolos a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Juan, el apóstol, él dejó bien claro tales devociones divididas, ¿verdad?, que no son posibles. Él dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, eso no proviene de Dios. Y dice en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Es importante que entendamos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia digna de imitar, personalmente y colectivamente como congregación, ¿verdad? Que realmente seamos una iglesia que ame a Dios y que podamos compartir las buenas nuevas de salvación y que podamos servirle al Señor y cada día convertirnos de aquellas cosas que son ídolos para nosotros. Convirtámonos a Dios y nos daremos cuenta cómo nuestra vida será diferente. Cierre sus ojos y enfocándonos, hermanos, en la iglesia de Tesalónica como una iglesia digna de imitar. Creo que es necesario que personalmente en esta noche usted le diga al Señor, gracias porque
podemos ver a través de esta iglesia a la que Pablo le escribió, que es una iglesia ejemplar, pese a que era una iglesia joven, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que tenía una fe firme en Dios, tenían un corazón receptivo para Dios, eran fieles a la palabra, practicaban la palabra, y en sus corazones estaba el anhelo de compartir esa fe que ellos habían recibido de Dios como un don, y ganaron muchas almas para Cristo a través de su proclamación, de su testimonio personal. Dios nos invita a que imitemos una iglesia como esta, que seamos como la iglesia de Tesalónica, y aún podemos ser mejores si así nos proponemos, para honrar a nuestro Dios, que podamos tener un corazón de servicio para Dios, y que si queremos servirle mejor a Dios, tenemos que renunciar a ciertos ídolos que están en nuestra vida. Y ahora, esta noche, es una oportunidad para que usted hermano que está aquí, como aquellos hermanos que a través del internet están conectados con nosotros, para decirle: Señor, yo ahora decido, Padre, decido renunciar a esa vida indiferente, renunciar a ese amor, ese apego, Señor, hacia lo material. Sé que con lo poco que hagas, Señor, tú lo vas a bendecir. Lo que logremos, tú lo vas a prosperar y a multiplicar. ¿Por qué no le decimos esta noche: Señor, ayúdame para poder amarte a ti sobre todas las cosas? Quiero crecer en la fe, quiero crecer en esa devoción por ti, en el servicio a ti, Señor, y ser un fiel cumplidor de la proclamación del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a tiempo tú hablas a tu iglesia, la estás preparando para el encuentro contigo. Estás preparando a la iglesia para ese momento donde será arrebatada de este mundo y llevada hacia el cielo. Señor, aquí estamos, y tú sabes, Señor, la lucha que mi hermano está teniendo en este momento. Tú sabes las batallas en la fe que está librando, Señor, pero sé que tú estás con mi hermana, con su familia, con sus hijas, hijos. Tú estás con ella, con él, Señor. Padre, pero que esta noche para nosotros sea una noche de decisión. Yo quiero ser un mejor cristiano, quiero ser una persona que te honre a ti cada día más y más. Quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, que tu Espíritu Santo esta noche pueda, Señor, hacer arder nuestro corazón y nos lleve a tomar decisiones firmes para ser mejores cristianos, para prepararnos para tu venida, Señor. Padre, gracias porque podemos, Señor, tener la oportunidad de cambiar, de ser mejores, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Yo pongo en tus manos la vida de estos jóvenes, Señor, que sean jóvenes agresivos en la fe, jóvenes que den testimonio de ti, jóvenes que hagan la diferencia. Pido por mis hermanas, Señor, esas mujeres, Señor, que tienen una fe en ti, que tú las uses para poder, Señor, transmitir el mensaje del Evangelio, para dar un buen testimonio ante el mundo, dar a conocer lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, a cada uno de los hombres, Señor, que estamos en esta noche, nos presentamos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes, Señor, para crecer en la fe, en la devoción por ti, que cada día nos convirtamos más y más hacia ti, Señor, renunciando a aquellas cosas que no son de tu agrado, aquellas cosas que están tomando tu lugar y que no nos permiten, Señor, adorarte, servirte, honrarte, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en todo lo que hagamos reconozcamos que sin ti nada podemos hacer. Gracias por esta iglesia ejemplar, Señor. Para nosotros queremos ser como ellos. Yo bendigo a cada hermano y hermana que está en esta noche, como aquellos que a través del internet están, Señor, escuchando, Señor, y recibiendo esta palabra. Que seamos bendecidos y crezcamos en fe. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. La próxima día de estudio veremos cómo la iglesia de Tesalónica era una iglesia que imitaba a Dios porque esperaba a Jesús, y Dios nos va a hablar.